que comenzamos, chicos. Semana número 1. Por favor, les agradezco que si es que hay alguna observación o algo, me la van a saber. Bien, entonces, esta semana corresponde trabajar primero expresiones algebraicas y luego vamos a ver algo de potenciación, radicación y algunas propiedades que nos puedan servir para trabajar los temas siguientes. Por lo menos algo básico, como por ejemplo productos notables, por ahí incluiremos algunas identidades que nos van a servir, repito, para poder trabajar las siguientes semanas, ¿no? Nuestro temario ya más desarrollado hasta aquí, expresiones algebraicas, potenciación en R y radicación en R, ¿no? Ese R es de los reales. Muy bien, comencemos con algunas definiciones previas. La idea del álgebra, bueno, surge al querer representar expresiones que probablemente pueden tomar valores diferentes, ¿no? Entonces vienen las expresiones algebraicas justamente las que comienzan a representar esas expresiones, ¿no? Entonces llega un momento en que esto se uniformiza para todos porque cada uno tenía una notación especial, una forma especial de escribir las cosas y obviamente de esa manera no podía ampliarse el conocimiento, ¿no? Entonces entramos ya en algo uniforme y, como dice aquí, expresamos relaciones o información matemática mediante el uso de números y letras, ¿no? Entonces empezamos a combinar los números con las letras en justamente esas expresiones algebraicas que vamos a ver: potenciación, adición, sustracción, multiplicación, ¿no? Entre esos elementos, ¿no? Bien, entonces, cuando nosotros queremos expresar estas situaciones cotidianas, lo que hacemos pues es identificar cuál es el valor que no conocemos. Por ejemplo, ¿no? Aquí dice el doble de la edad que tiene Carmen. Entonces, la edad que tiene Carmen yo no la conozco. Como no la conozco, le voy a llamar a ese valor desconocido, voy a representar por una letra digamos X, ¿no? Y en base a eso, trabajo el dato, dice el doble de la edad que tiene Carmen, entonces eso sería 2X, ¿no? De esa manera, una expresión verbal lo he expresado a través de una expresión algebraica. Y esto me sirve para plantear ecuaciones, inecuaciones, sistemas, etc. Bien, entonces, a ese valor desconocido que hemos introducido, a ese X que hemos introducido, le vamos a llamar variable o incógnita, ¿no? Normalmente las que más se usan son X, Y, Z, pero en realidad cualquier letra que podamos usar para representar un valor desconocido se puede considerar, pero hay que declararlo. Entonces aquí cuando nosotros planteamos, por ejemplo, un problema, debemos indicar, ya, X es lo que quiero ya, pero ¿qué cosa representa X? En este caso, en nuestro ejemplo, X representa la edad que tiene Carmen. Entonces, el representar cada una de las expresiones por una de estas variables nos permite, pues, escribir ciertas operaciones y generar las llamadas expresiones algebraicas. Entonces, todo lo que vamos a trabajar nosotros tiene que ver con expresiones algebraicas. Bien. Como lo había mencionado hace un rato, vamos a combinar las variables con las constantes. ¿De qué forma? Con las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división, potenciación y radicación, ¿no? Pero hay una aclaración aquí. Cuando hablamos de expresiones algebraicas, tenemos que ver un número finito de veces. Es decir, no podemos decir puntos suspensivos y continuará, ¿no? Debe ser un número finito. También los exponentes tienen que ser números racionales, ¿no? O sea que no podemos colocar ahí raíces ni letras o variables, ¿no? Bueno, salvo que la letra corresponda a un número al final, ¿no? Pero variables no se pueden colocar como exponentes. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una expresión que tiene dos variables, X, Y,
Vemos que aquí X está afectado por una raíz cuadrada, Y tiene un exponente 4, por aquí hay un segundo término, donde el X está elevado al cuadrado, hay un tercer término, donde Y está en el denominador, ¿no? Y a la quinta. Y a la quinta. Bien, acá digo tercer término y cómo los identifico. Los signos de más y menos me ayudan, ¿no? Entonces acá tengo un primer término que sería 5 raíz cuadrada de X por Y a la cuarta, primer término. Tengo un segundo término que sería el menos X al cuadrado, y tengo un tercer término que sería el 7 sobre Y a la quinta, ¿no? Entonces podemos observar claramente que los exponentes de X y Y en cualquiera de esos tres términos son números racionales. Pueden ser tres variables, X, Y, Z, entonces aquí tenemos también tres términos, ¿no? Veo aquí menos, aquí más, entonces aquí tengo primer término, segundo término y tercer término. Si analizamos los exponentes de X, Y y Z, vemos que aquí el X tiene exponente negativo, el Y tiene exponente 2, por aquí, aunque no lo vemos, el X tiene exponente 1, el Z 5, y por aquí el Z un tercio. Siguen siendo números racionales esos exponentes. Bien, vamos a dar una pequeña pausa para ver si tenemos alguna consultita hasta aquí. No hay preguntas respecto a este tema, así que continuamos. Bien, estas expresiones algebraicas se van a clasificar de acuerdo a justamente los exponentes de cada variable. Es así que vamos a tener expresiones algebraicas racionales e irracionales. Las expresiones algebraicas racionales son aquellas cuyos exponentes son enteros. Pueden ser positivos, negativos o cero, pero son enteros. Ahora, dentro de las expresiones racionales, a su vez, se pueden clasificar en racionales enteras, que serán aquellas cuyos exponentes son enteros no negativos. Siempre me refiero a los exponentes de las variables, ¿no? Enteros no negativos, o mayores igual a cero, ¿no? Eso es equivalente, ¿no? Exponentes enteros mayores iguales que cero o no negativos, que sería exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos nuevamente una expresión que tiene tres términos, y como podemos observar, las variables, aunque no están todas, no están las dos en todos los términos, pero todos los exponentes que observamos son enteros, ¿no? Y además positivos, 1, 2, 4, 9. En realidad, aquí siempre están presentes las dos variables, solamente que, por ejemplo, aquí el X lo podemos escribir a la cero. Y es por eso que en una expresión algebraica racional entera, los exponentes de las variables también pueden ser cero. Entonces, cuando hablamos de enteros no negativos, estamos hablando de enteros positivos o cero. Eso lo podemos anotar así, ¿no? Enteros positivos, también el cero, ¿no? También el cero. Bien, también hay expresiones racionales enteras. Y aparte de las enteras, las fraccionales. Entonces hay racionales enteras, racionales fraccionales. Tiene que ver un poco con la visión que tenemos de estas expresiones en cuanto a su representación. ¿No? Entonces aquí las fraccionarias no necesitan que todos los exponentes de las variables sean enteros negativos, ojo. Las enteras eran enteros positivos de cero. Las fraccionarias dice al menos un exponente debe ser entero negativo. ¿No? Al menos un exponente entero negativo. ¿Sí? No todos. ¿Y eso por qué? Bueno, veamos aquí un ejemplito. Lo que sucede, y aquí vamos a reforzar más adelante las propiedades de la potenciación. Aquí miren, este x a la menos 4, a la menos 4, perdón, a la menos 4, se puede representar como 1 sobre x a la cuarta, ¿no? Y si ustedes se ven aquí, eso sería como una fracción, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? Fraccionario. Aunque los demás sean enteros. Por ejemplo, esto es una expresión algebraica entera, esta también, entonces también es entera,
Pero basta con que uno de los términos y una de las variables en ese término tenga un exponente negativo o se escriba como fracción, entonces automáticamente toda la expresión se dice racional fraccional. ¿Bien? Y en el caso de las irracionales, que lo mencioné al inicio, ¿no? Eran dos tipos, racionales e irracionales. Hemos visto que las racionales se clasifican a su vez en dos, que son las enteras y las fraccionarias. Entonces aquí habíamos indicado que los exponentes eran enteros nada más, ¿no? Y al inicio yo mencioné que los exponentes deberían ser racionales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las irracionales estarán todas aquellas expresiones que tienen al menos un exponente que sea racional, pero no entero. O sea que se reduzca a una fracción y eso hace que, ¿no?, un racional no entero, porque por ejemplo un número racional sería el 4, escribiendo 4 entre 1, ¿no?, pero queremos que sea un racional no entero. Digamos 3 medios, 1 medio, menos 5 cuartos, ¿no?, que son números que no se reducen a un número entero, ¿no? Pero es al menos uno, o sea, no necesitamos que todos tengan, ¿no? Basta con que uno de ellos tenga esa característica, automáticamente será irracional, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí es racional entera también, pero aquí, como este exponente es fraccionario, no entero, entonces hace que ese término sea irracional. Por lo tanto, toda la expresión se convierte en irracional. ¿Listo? Bien, vamos a ver si hasta aquí hay alguna preguntita. Y chicos, con confianza, pregunten por el chat, que lo voy a estar revisando cada cierto tiempo como ven. Regresamos entonces. Bien. Veamos cómo es que aplicamos estos conceptos, ¿no? A ver, en este ejemplito tenemos que la expresión e de x, y, dice x elevado a la 6 menos m, y elevado a la m menos 4. Vamos a colocar el puntero para que se vea mejor. Ahí está, ¿no? X elevado a la 6 menos m, y elevado a la m menos 4. Me estoy enfocando solamente en las variables, así que aquí sería x a la m medios, y por aquí y a la 2 sobre 8 menos m. Entonces, esta de aquí es una expresión algebraica racional entera, nos dicen, ¿no? Racional entera. Y a partir de eso nos piden determinar el valor de y. Bien, entonces tendría que analizar los exponentes, ¿no? Ese exponente 6 menos m, como es racional entera, a ver, vamos a anotar aquí. ¿Qué significa que sea racional entera? Bueno, que sea racional entera, recordemos que significa que los exponentes deben ser enteros, positivos o cero. Los exponentes deben ser no negativos, ¿no? Bien, entonces cada uno de estos exponentes tendrá que cumplir esa condición, ¿no? Cada uno de ellos tendrá que cumplir esa condición. Bien, entonces eso quiere decir que 6 menos m, el exponente del primer x, debe ser entero positivo, el m menos 4 también, el m medios también, y el 2 sobre 8 menos m también. Ahí tenemos que los 4 exponentes que están afectando a las variables x y y deben ser enteros positivos o cero. Bien, entonces aquí tenemos que recordar algunas propiedades. Por ejemplo, el hecho de que esta diferencia 6 menos m sea entero, ya que 6 es entero, implica a que m va a ser entero. Entonces, recordemos que la suma de dos enteros es entero, ¿no? La diferencia de dos números enteros también es entero. Entonces, para que este resultado sea entero, necesitamos que m sea entero. Además de que 6 menos m tendría que ser mayor o igual que 0, ¿no? Por este lado también ya el m igual, ¿no? Debe ser entero, pero por otro lado m menos 4 debería ser mayor o igual que 0. Entonces, de esas dos expresiones podemos llegar a lo siguiente, ¿no? Está 6 menos m mayor o igual que 0, ya sabemos que el m es entero, m menos 4 mayor o igual que 0. Y si resolvemos estas pequeñas desigualdades,
vamos a concluir algunos valores de m, ¿no? Por ejemplo, por este lado yo tendría 6, paso el m del otro lado, y tendría que 6 debe ser mayor o igual que m. O sea que m podría ser 5, 4, 3, ¿no? Y de este lado, si m menos 4 es mayor o igual a 0, paso el 4 del otro lado y tendría que m es mayor o igual que 4. Si 6 es mayor o igual que m y m es mayor o igual que 4, entonces, teniendo en cuenta que m debe ser entero, ya limita los valores, ¿no? También lo podemos escribir de esta manera, ya que el m es un término que está enlazando los dos extremos, ¿no? Los podemos juntar. ¿Qué valores toma m entonces? Podría ser 6, 5 o 4. Pero también debe cumplir esta condición, ¿no? Entonces hemos colocado esa llavecita para indicar que vamos a ver este dato. Necesitamos que m sobre 2 sea entero. M sobre 2 sea entero. Ya sabemos que está entre 4 y 6, así que ya cumple que es positivo, ¿no? Entonces, para que m sobre 2 sea entero, debe ser un múltiplo de 2. Y ya limitamos más la cantidad de valores que tiene. Ahora solamente podría tomar 6 o 4, ¿no? Uno de los dos, porque 5 ya no es múltiplo de 2. ¿Bien? Y si vemos nuestra última condición, ya podríamos determinar el valor de m, ¿no? Entonces sería cuestión de reemplazar, cuando m vale 4, cómo se comporta 2 sobre 8 menos m, ¿no? Se lo reemplazamos. 2 sobre 8 menos m, ahí está. Bueno, esto sería 2 entre 4, que es 2 cuartos, si lo simplificamos me da un medio, pero nosotros necesitamos que eso también sea entero, ¿no? Eso es lo que estamos calculando en este momento, esto debe ser entero, pero como vemos esto no pertenece a los enteros, entonces lo descartamos, ¿no? No nos queda otro, tiene que ser 6, vamos a verificarlo, a ver, verificamos, entonces aquí en el m vamos a reemplazar 6, tendríamos 2 entre 8 menos 6, que es 2, ¿no? En el denominador sería 2, 2 entre 2, eso vale 1, y eso sí es entero. Entonces, ya tenemos los valores, bueno, el valor de m, ¿no? El valor de m, ¿no? M tiene que ser 6 para que cumpla todas las condiciones de ser una expresión algebraica racional entera. Un segundito. Correcto, muy bien. Aquí veo que Robinson, Fabiana, Fede Murillo y Johan encontraron la respuesta. Muy bien, chicos, eso es positivo. Veamos las participaciones. Bien, entonces, es una forma en que podemos aplicar pues estas expresiones algebraicas, nos sirven para calcular, de repente por ahí queremos nosotros generar una expresión que calcule un modelo matemático y necesitamos completar algunos datos como en este caso el m, ¿no? Que cumpla que sea una expresión algebraica racional entera y pues la podemos hallar de esta forma, ¿no? Bien, veamos ahora la potenciación en R. Bueno, aclaramos que esto está en R porque la potenciación también existe en los números complejos y eso requiere pues que tengamos una teoría mucho más amplia, no está dentro de nuestro sílabo, de nuestro temario. En algún momento mencionaremos los complejos, pero no tanto detalle, solamente lo que vamos a necesitar, ¿no? Ya que es muy amplio ese tema, ¿no? Bien, entonces aquí en la potenciación es una operación abreviada, al igual que la multiplicación, que es la abreviación de la adición, ¿no? Cuando queremos sumar varios números iguales, bueno, lo escribimos como una multiplicación. De la misma forma, la potenciación se puede escribir, o se puede usar, mejor dicho, para identificar una multiplicación abreviada, ¿no? Multiplicación de factores, escribirlo de manera abreviada. Bien, para eso necesitamos ver qué número es el que se repite, ¿no? En este caso sería la base y ¿no? El número de veces que se repite ese factor, que sería el n, ese es el exponente. Ahora, a la n, eso se llama potenciación. Esa es la operación, ¿no? El resultado se conoce como potencia. En este caso sería el número b, luego de haber desarrollado, ¿no? Ya tenemos el resultado, ese resultado se llama potencia, ¿no? Todo en conjunto tenemos que es la potenciación. Ahora, como les comentaba, inicialmente esta definición se da
por una multiplicación de números que tiene, bueno, de bases, vendría a ser el número que se repite un número de veces, ¿no? Entonces, en lugar de escribir A por A, por A, por A, por A, y hay n factores, entonces lo que hacemos es escribir A elevado a la n, ¿no? Entonces, la definición original implica que el n tiene que ser un número entero y mayor o igual a 0, ¿no? Es más, inicialmente mayor que 0. Pero luego esa definición se puede extender, ¿no? Ya que actualmente, bueno, las calculadoras, las computadoras trabajan con exponentes para una potenciación que pueden ser números reales, ¿no? Pero la definición original es esta, ¿no? Vamos a multiplicar el número que se repite o la base tantas veces consigo mismo, dependiendo de cuántos factores tengamos, vamos a colocar el exponente, ¿no? Bien, también es importante precisar que ese n debe ser entero positivo, como lo mencionaba, es la base de la definición. El a tiene que ser un número real, y en algunos casos debemos considerar números reales positivos cuando extendemos la definición, ¿ya? Pero cuando el n es entero positivo, no hay problema, el a puede ser positivo, negativo, real, ¿no? Cualquier real. Ahora, cuando nosotros queremos desarrollar, vamos a ver distintos valores que le podemos reemplazar. Aquí hemos dicho que el n debe ser entero positivo, pero en la extensión podría ser negativo, podría ser 0, y justamente son las propiedades que vamos a ver después. Pero justamente al hacer uso de esas propiedades es probable que nos toque elevar 0 a la 0. Y sucede que ese valor no está definido, ¿no? Profesora, pero yo he escuchado que si elevo a la 0, eso me da 1. Eso es correcto, pero siempre y cuando A sea diferente de 0, ¿no? Entonces, ojo, las propiedades a veces tienen algunas condiciones que debemos recordar y tener en cuenta. En ese caso, A a la 0 sí es 1, pero siempre y cuando el A sea diferente de 0. Y si es 0, pues como hemos colocado en esta observación, no está definido, ¿no? No está definido. Primero hay que saber cómo es la base para ver si realmente elevado a la 0 me va a dar 1. Bien. En cambio, como les he colocado arriba, a la 0 es igual a 1, siempre y cuando A sea diferente de 0. Entonces lo tienen por dos lados, ¿no? Listo. Aquí vamos a ver algunas de las propiedades o expresiones que ya podemos ir considerando a partir de la potenciación que se ha definido. Entonces tenemos lo que se llama el exponente negativo. El exponente negativo está relacionado con el inverso multiplicativo, ¿no? El inverso multiplicativo. Entonces, si yo quiero elevar, por ejemplo, a la menos n, lo que voy a hacer es colocar aquí un 1 y voy a colocar en el denominador a elevado a la n, ya sin el número, perdón, sin el signo negativo, ¿no? Sin el signo negativo. Entonces, eso es como el inverso en el sentido que, a ver, vamos a anotar por aquí. Si yo escribo como a entre 1 al número a, y eso lo elevo a la menos n, lo que hace este n es invertir aquí, ¿no? Invierte. Al invertir desaparece ese signo negativo y tenemos esto. Y bueno, vamos a ver, nos vamos a adelantar un poquito. Hay una propiedad que dice que esto se distribuye, entonces sería 1 a la n entre a la n, que es esto. Pero como les repito, también puede venir directamente de la definición del inverso multiplicativo. Ya tenemos que para el negativo, lo único que hacemos es colocar un 1 en el numerador, y en el denominador colocaremos la base elevado al exponente y así sigue, ¿no? Obviamente, para hacer esto, el a tiene que ser diferente de 0, si no, no existiría esa división. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, si queremos calcular 5 a la menos 3, esto sería, pues, 1 sobre 5 al cubo. Hasta ahí acaba nuestra propiedad, y si queremos podemos desarrollarlo, en este caso sería 1 sobre 125, ¿no? Más propiedades, a ver. Vamos a considerar para estas propiedades que si A y B son reales, solamente es la condición. Aquí tenemos una de las más conocidas propiedades que es, a ver, ¿se acuerdan ustedes cuál es la propiedad? Si tenemos
producto de potencias con la misma base, entonces sus exponentes se suman, ¿no? Y esto se puede verificar fácilmente con la definición. Entonces aquí vamos a sumar los exponentes. Aquí tenemos que la base común es 2, entonces vamos a colocar esa base y vamos a sumar los exponentes, que serían 3 más 5, que en este caso es 8, ¿no? Bueno, también es cierto que es conveniente que ustedes conozcan algunos valores en particular. Por ejemplo, 2 a la octava, ¿cuánto vale? A ver, 200. ¿Cuánto vale 2 a la octava? Muy bien, 256. Entonces, es recomendable que ustedes aprendan algunos valores de memoria para que al momento de hacer los cálculos, ¿no?, tengan la facilidad de reemplazar mucho más rápido, ¿no? Entonces, 2 a la octava efectivamente es 256. ¿Qué pasa si dividimos potencias con igual base, ¿no? Dividimos potencias de igual base, entonces tendríamos que eso sería a elevado a la m menos y, es decir, se restan los exponentes. Misma base y se restan los exponentes, ¿no? Como aquí la idea pues es exponer cada propiedad y un ejemplito, entonces aquí, si queremos dividir, a tiene que ser diferente de 0, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí 3 a la sexta entre 3 al cuadrado, colocamos la base común que sería el 3 y vamos a restar los exponentes que serían 6 menos 2 y eso nos daría 3 a la cuarta. 3 a la cuarta, ¿qué es? 81, ¿no? 81. Bien, damos más propiedades porque esto lo vamos a usar a lo largo de todas las clases, todas las semanas. Alguito de eso vamos a usar, ¿no? Entonces hay que tenerlo claro. Bien, en esta se parece mucho a la que yo usé para pasar de aquí a aquí, ¿no? Lo que dije fue distribuir, ¿no? Entonces, este n se distribuye a cada uno de los factores. Puedo tener más factores, ¿no? Varios factores, cada uno tendrá que salir con su exponente e. Bueno, aquí tenemos un ejemplito en el que podríamos multiplicar tranquilamente para verificar. 3 por 2 es 6, al cuadrado sería 36. Si le aplicamos la propiedad nos debe salir lo mismo, ¿no? Entonces la propiedad dice que este 2 va a elevar a cada uno de ellos, por lo tanto sería 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. 3 al cuadrado 9 por 2 al cuadrado que es 4, me da 36. Entonces se puede verificar que se cumple la propiedad. Y la que había explicado hace un rato, distribuimos cuando tenemos una división al numerador al denominador. Bueno, en este caso lo que necesitamos es que el b sea diferente de 0 para que exista la división. Entonces aquí tenemos 3 medios a la cuarta. De repente es complicado, 3 medios es 1,5. Lo le damos a la cuarta sería 1,5 por 1,5 por 1,5. De repente no es tan difícil calcularlo, pero tal vez es mucho más práctico elevar y luego dividir, ¿no? Entonces sería 3 a la cuarta, que es 81, entre 2 a la cuarta, que es 16, y luego lo dividimos, ¿no? De repente más cómodo, más práctico. Entonces, si no quieren trabajar con decimales, se puede hacer uso de la propiedad y luego dividir, ¿no? Cada uno tiene una utilidad propia. Bien, aquí tenemos lo que se llama potencia de potencia, ¿no? Tenemos un número, paréntesis, ¿no? Esto es muy importante, paréntesis. Si no tiene paréntesis, ya estamos en otra propiedad, ¿no? Entonces, aquí el paréntesis hace que estos dos exponentes se multipliquen, ¿no? Pero no solamente eso, sino que como la multiplicación es conmutativa, recordemos que esos exponentes son inicialmente enteros, podemos cambiar el orden, ¿no? Ya que la multiplicación es conmutativa. Y eso quiere decir pues que también podríamos escribir de esta forma, ¿no? Es decir, intercambiar de posición los exponentes. Entonces, cualquiera de las dos formas de ver la propiedad me puede servir. Bien, si se dan cuenta, el n ingresó, el m salió, aquí terminó, el n ingresó y el m está fuera, ¿no? O si me conviene, lo trabajo con el producto, o si no, los intercambio. Todo va a depender de en qué momento lo esté aplicando. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, 2 elevado a la 3, a la cuarta, todo eso. Entonces sería multiplicar 3 por 4, que sería 2.
como, bueno, ya es un número un poquito grande, de repente no lo podemos verificar, pero aquellos que tengan la opción de hacerlo, miren, eso sería como decir 8 a la cuarta, es decir, 8 por 8 por 8 por 8. 64 por 64. Todavía se puede calcular, ¿no? Y eso sería 2 a la 12, 2 por 2 por 2. Y se puede verificar que estos resultados son iguales. Obviamente, el que las propiedades se cumplan es para no tener que estar verificando, pero de todas maneras, si tienen la curiosidad de hacerlo, se puede hacer, ¿no? Ahí está el resultado final, 2 a la 12, y bueno, en algunos casos también el expresar esas cantidades que son muy grandes, preferimos dejarlo de esta forma, ¿no? Que se llama operación indicada, o sea, no está resuelta totalmente. Bien, acá tenemos otro ejemplo, 3 a la quinta y todo eso a la 7. Entonces, lo que se ha hecho aquí es que el 7 ha ingresado y el 5 ha salido, ¿no? Al final, si revisamos en cualquiera de los dos casos, nos va a dar 3 elevado a la 35, porque 5 por 7 es 35 y 7 por 5 es 35. Bien, aquí tenemos, y cuando es una fracción, bueno, yo me había adelantado un poquito por aquí para ver lo del inverso, pero ahora ya tenemos para una fracción en general. Si el B es diferente de 0 y el A también, ¿no? Para poder invertir y dividir. Entonces, cuando elevamos un exponente negativo, lo que vamos a hacer es intercambiar numerador por denominador y el exponente queda ya sin el signo negativo, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 quintos elevado a la menos 3. 5 pasaría como numerador, 2 como denominador, y como ustedes pueden observar, este signo negativo ya desaparece, ¿no? Y aquí podemos combinar con esta otra propiedad, la número 4, y tendríamos 5 al cubo entre 2 al cuadrado, ¿no? Pero si es necesario solamente. Bien, como lo había mencionado en la PPT anterior, estas propiedades se cumplen cuando los exponentes son enteros positivos, pero también se puede ampliar para exponentes reales. Entonces ya no solamente nos centramos en exponentes m y n que sean enteros positivos, sino que los podemos trabajar para fracciones, para racionales, para fracciones racionales y para irracionales también, ¿no? Decimales, ¿no? Pueden ser los decimales periódicos o no periódicos. Y eso pues nos permite ya combinar todas las propiedades. Por ejemplo, esa es la potencia de potencia. Se multiplican los exponentes. Cuando hay varias entre ellas, se sigue la misma idea, ¿no? Quiere decir que este exponente con este, con este y con este se pueden multiplicar, ¿no? Pero como habíamos visto, la propiedad inicialmente era para los enteros positivos, pero ahora que ya se ha extendido, vale para un sexto y también vale para menos 4. Entonces podemos resumir aquí 3 por un sexto por menos 4 y por 5, que sería 2 elevado a la menos. Y ahí podemos aplicarle el exponente negativo si es que es necesario, ¿no? ¿Sí? Vamos a dejar un momento esta captura para que ustedes puedan tenerlo a mano, ya que son las propiedades que más usamos. Son las que más usamos. ¿Sí? Vamos a ver si hay alguna consulta por ahí. Muy bien. Correcto, chicos. Bien, veamos cómo es que aplicamos entonces en un ejercicio todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Tenemos el valor de t que tiene varias expresiones, ¿no? Por ejemplo, acá está elevado a la menos 6, aquí a la menos 4, esto es una fracción, por aquí tenemos menos 3 a la 0. Entonces vamos a ver cómo proceder. ¿Hay un orden? Sí, hay un orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, lo primero que vamos a hacer es que dentro de los paréntesis se puede operar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya hemos ido avanzando, miren. Este menos, al ingresarlo, ¿no? Hace que un medio se convierta en 2, porque lo invierte, ¿no? Un medio sería 2 entre 1 y recordemos que eso es 2, ¿no? Por eso de frente le colocamos aquí 2. El signo no se ha cambiado. Cuando tenemos el exponente negativo, el signo no cambia. No cambia. Lo mismo por aquí, que tenemos menos 4, va a invertir este en medio y nos queda 2. 2 a la 4. ¿Bien? Luego, recordemos lo siguiente. Si tenemos un exponente par,
Aquí tenemos signo negativo, no importa porque siempre va a ser positivo. De esta manera ya eliminamos el signo. Ojo que hay propiedades que estamos aplicando paso a paso, pero ustedes pueden aplicar dos en una de frente y ahorrarse más pasos, ¿no? Bien, 2 a la sexta es 64, aquí está. 2 a la cuarta es 16. ¿Por qué menos 1? A ver, vamos a hacer un pequeño detallito por aquí, ¿no? Aquí al costado. Bueno, sucede que menos 3 a la 0, menos 3 a la 0, el 0 solamente está elevando al 3. Entonces, este menos queda. Y el 0 al elevar solamente al 3, ya sabemos que eso vale 1. Y ahí es que tenemos como resultado de que menos 3 a la 0 es igual a menos 1. Listo. Entonces, bueno, 16 más 64, aquí tendríamos 80, ¿verdad? 80 a la menos 1, que si todavía queremos seguir desarrollando, sería 1 sobre 80. 1 sobre 80. Podemos dividirlo también. Eso, ¿no? Listo. Bien, ahí dejamos nuestro ejemplito. Aquí hemos aplicado el exponente cero, cómo es que va afectando el orden. Si nosotros queremos que afecte todo, tendríamos que colocarle paréntesis. Entonces no es lo mismo menos 3 elevado a la 0 que menos 3, todo eso elevado a la 0. Aquí sería 1, ¿no? Aquí sí vale 1. Muy bien. Ya tenemos el valor de t, entonces, ¿no? Ya tenemos el valor de t. No nos queda nada más, así que podemos continuar. Bien, vimos la potenciación como una operación abreviada de la multiplicación. Bueno, a ver, hagamos un pequeño recuento. Cuando nosotros trabajamos operaciones, la primera que aparece es la adición, ¿no? Y es la primera que nosotros aprendemos, ¿no? La adición. Luego ya dominamos la adición, pero la adición en realidad nosotros conocemos los resultados de la suma de dos números en memoria, ¿no? Nosotros no conocemos todo el trasfondo que hay por ahí. Tampoco lo vamos a ver porque no corresponde. De repente algunos, si sea más adelante estudiar matemáticas, se va a enterar con más detalle cómo funciona esa adición. Para nosotros es suficiente conocer, por ejemplo, que 2 más 3 es 5, que 3 más 2 también es 5, la propiedad conmutativa, ¿no? Podemos asociar, etc. Bueno, el punto es que la adición es el punto de partida. Su operación inversa es la sustracción. Ahora, la adición genera la multiplicación como operación abreviada, o sea, también la adición genera esto. A esta como inversa y a la multiplicación como abreviada, ¿no? La multiplicación tiene su inversa también, que es la división. Esta división, la multiplicación, genera entonces la división como operación inversa. Ahora, la multiplicación está generando la potenciación, ¿no? La potenciación como operación abreviada. Entonces, esta potenciación también tiene su inversa, y eso se llama la radicación, ¿no? La radicación. Esa es la que vamos a ver acá. También en R hay que aclarar porque hay ciertas condiciones para que se pueda calcular dentro de los números reales. Bien, entonces tenemos aquí, se lee así, ¿no? Raíz, índice n de A. El resultado es B. Ahora, cada uno ya tiene su nombre, ¿no? Ya lo mencioné, este es n, que es el índice, el número de A, que se llama, el número de A, perdón, que se llama radicando, y el resultado que se conoce como raíz. Entonces, esos son los elementos en la radicación. Todo viene a ser radicación. Ahora, hay condiciones especiales, ¿no? Para que exista esa radicación correctamente definida en R, n debe ser un número entero. Y además debe ser mayor o igual que 2. O sea, en este índice solamente podemos colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No podemos colocar un medio, ni menos 2, ni raíz cuadrada de algo, ¿no? No se puede. Bueno, no se debe. Sucede que esa radicación se puede transformar en una potenciación
y al transformarlo en potenciación ya podemos usar cualquier valor. Entonces, a veces suelen colocar valores aquí que no son enteros mayores o iguales a 2. Hay una propiedad, obviamente hay una relación, así como la multiplicación podemos verificar con la multiplicación la división, también podemos verificar que una radicación está correctamente realizada con la potenciación. Entonces debe cumplir que la raíz enésima de A es igual a B, sí, solo sí. Bueno, es como si este índice pasara al otro miembro como un exponente de B. Entonces ahí está la propiedad que se debe cumplir. Profesora, no se le escucha, disculpe. Miss, disculpe, su micro está apagado, no se le escucha. Ah, ahora sí, chicos. Sí, Sí. ahora sí. Sí, ¿qué habrá pasado? Bueno, entonces me repite, ¿hace cuánto dejé de joven? ¿Recién? Sí, hace un momento ha sido nada más. Ya, entonces en la radicación, vamos a volver a explicar entonces. Ah, la nube, algo pasó con la nube. Ok, ya, listo, entonces explicamos lo de la nube. Bien, entonces como les comentaba, aquí la radicación no existe para todos los reales, entonces hay que condicionar primero que el n debe ser entero, mayor o igual que 2. Se va a verificar que la raíz enésima de a es igual a b, si y solo si a es igual a b elevado a la n. Y cuando n es par, hay que analizar bien la situación, ¿no? Cuando n es par, a mayor que 0, b mayor que 0, ¿no? Puede ser igual a 0 también. Entonces, esto se suele usar en las ecuaciones, por ejemplo, para revisar la existencia eh, o consistencia de los valores que toma la variable, ¿no? Cuando resolvemos una ecuación, por ejemplo, ¿no? Yo quiero resolver algo como esto, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, pero ahorita, entonces, aquí, por ejemplo, para que exista este x menos 2, estamos trabajando en los reales, ya, eso tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque este índice, aunque no lo vemos ahí, es 2 y es par, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el caso de que el índice sea par, puede ser 2, 4, 6, 8, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso porque restringe algunos valores que podemos tomar para los valores que están adentro. Si lo que está adentro es un número conocido, entonces ya no hay problema, ¿no? El detalle es cuando no lo conoce. Listo, a ver, sigamos. Propiedades de la radicación. Yo les diría que aquí hay dos propiedades básicas que ustedes deben recordar porque las demás se parecen mucho a la potenciación. Y es más, con la primera que se llama exponente fraccionario, miren, aquí tenemos que la base es A y este exponente queda como numerador y este índice como denominador, ¿no? Entonces ya lo convertimos en una fracción, pero si ustedes se dan cuenta, esto es potenciación. Entonces quiere decir que todas las propiedades de potenciación se pueden aplicar. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a ver que las otras se parecen a algunas que hemos visto. Por ejemplo, vimos una parecida pero con la potenciación, ¿no? Como aquí con el paréntesis. Entonces, ya se imaginarán ustedes que se cumple lo mismo. ¿Qué hacía?
el exponente se distribuía. Entonces acá también, ¿no? Raíz enésima de A, raíz enésima de B. Entonces se distribuye. Si fuese multiplicación también, ¿no? Bueno, obviamente aquí aclarando que el B es diferente de 0 para que exista la división. Aquí tenemos algo parecido. Miren, acá se están multiplicando. Entonces, si hay un radical, bueno, lo podemos descomponer, ¿no? Para cada uno. Ahora, hay un detalle en todas las propiedades. La igualdad indica que puedo pasar de aquí a aquí, es decir, de derecha a izquierda o también de izquierda a derecha. Eso quiere decir que si yo tuviera dos radicales, por ejemplo, del mismo índice, puedo juntar esto en uno solo, así. Entonces, muy útil en ese sentido. Bien, ese de aquí sí podría ser un adicional que debemos recordar, porque las dos anteriores, como estamos viendo, ya se parecen mucho a la potenciación. En este caso, ¿qué hacemos? Bueno, este M puede salir a multiplicar al P, el P puede ingresar, ¿ven? Ahí está, el P ingresa, o puede salir todo, ¿no? Pero ojo que eso depende de la, eso depende de la y del N, ¿no? Porque ¿qué pasa si el A es negativo? Saco el M y el N es par. Ah, ya no funciona, ¿no? Entonces todas esas propiedades se aplican siempre y cuando cada uno de los resultados que vayamos calculando exista. Bien, esta se parece a la potencia de potencia, raíz de raíz se llama, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con cada uno de estos índices? Pues se multiplica, ¿no? Entonces sería un solo índice donde está P por Q por R por S, ¿no? Ahí. Esta sí porque no la tenemos asociada directamente, ¿no? Se puede hacer cuando se transforman en exponente fraccionario, pero esta sí yo les recomiendo, recuérdenla, tenganla presente, ya que les va a simplificar bastante esa expresión. Bueno, para comenzar, recordemos que si tenemos raíces, la primera propiedad nos dice que se va a transformar en un exponente fraccionario, ¿no? Entonces aquí tenemos A y A que se repite. Esa es la primera característica, todos deben ser A. Que se va a colocar como base, y para calcular el numerador vamos a hacer lo siguiente. Este va a multiplicar a este, ese resultado le vamos a sumar 10, a todo ese resultado lo multiplicamos por P, y a todo eso le sumamos Z. Va siendo acumulativo cada una de las operaciones. Entonces, ahí está la A que quedaría de todas maneras. Para el exponente esta multiplicamos, sumamos, multiplicamos, sumamos. Pero acumulativo, eso quiere decir que en cada multiplicación suma, después de la suma colocamos un paréntesis, ¿no? Luego multiplicamos, suma, y si hubiera otro paréntesis, multiplicamos y suma. Eso es para el numerador. Para el denominador vamos a trabajar con todos los índices, con M, N y P en este caso, ¿no? Ahí están los índices. ¿Y qué va a pasar con ellos? Como ya resolvimos el problema del A que está en medio, entonces es como una raíz de raíz. Por lo tanto, ¿qué se hace con M, N y P? Se multiplica. Listo, con eso ya tenemos reducir la expresión a un exponente fraccionario. De repente aquí no se ve tan bien, pero a ver, pongamos un ejemplito chiquito. Vamos a aplicarlo aquí. Entonces aquí la base sería 2, ¿no? Tiene todas las características, el 2 está entre cada raíz. Entonces los exponentes se van operando, ¿no? Aquí es 1, aquí es 2, aunque no lo vemos el índice, ese debe ser 2. 1 por 2 sería 2, más 3, 5, por 5, 25, y más 1 sería 26. Rapidito, ¿no? Repito, ¿no? 1 por 2, 2, más 3, 5, por 5, 25, más 1, 26, ya está. Índices, 3, 2 y 5, 30, ya está. Ahora, podemos simplificar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá simplificar? ¿O no? ¿Se puede o no se puede? Por ahí me ponen sí, unos no. En realidad, se puede en este caso porque el 2 es conocido. El 2 es conocido. Entonces, es un número positivo y sí, aquí le extraemos mitad y mitad,
tendríamos 13 y 15 y no habría ningún problema en escribirlo luego como raíz de índice 15 de 13. Pero hay un detalle, si este en lugar de 2 fuese un X, entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque de repente al simplificar y ese número es negativo, ya no existe la expresión. Pues si ustedes conocen el número, sí, no hay problema. Pero si no lo conocen, ahí es el detalle, ¿no? Es decir, en las ecuaciones, en las inecuaciones, ahí tenemos que poner más atención, ¿no? Bien, a ver, sigamos. Bueno, nosotros en este ejemplo queríamos el valor de x en, dice, ¿no? X a la menos 1, elevado a la 1 sobre x, y todo eso es igual a 1 sobre raíz cuarta de 4. Ahí el valor de x, dice, ¿no? ¿Sí? Lo que vamos a hacer primero es operar un poquito. A ver, aquí hemos trasladado tal y cual, ¿no? X a la menos 1, 1 sobre x. De repente viene me dirá, profesora, x a la menos 1 es 1 sobre x. Sí, también puede ser, ¿no? Podemos darle forma, es una opción. Aquí lo que estamos haciendo es menos 1, pero también lo podemos hacer al otro lado. ¿Se puede? Sí, podemos elevar al cuadrado, al cubo, pero ojo, si le damos un exponente par, hay que tener mucho cuidado porque estamos aumentando soluciones, ¿no? Ya, entonces aquí lo que hemos hecho es invertir. ¿Para qué? Bueno, en realidad porque este menos 1 va a multiplicar a estos 3. Bueno, perdón, a estos 2 nada más, ¿no? Pero se puede organizar. Entonces, menos 1 va a multiplicar con este menos 1 y me da 1. Entonces me quedaría solamente x a la 1 sobre x. Y al elevar esto a la menos 1, lo invierte, por lo tanto me quedaría simplemente raíz cuarta de 4. Ahora, este 1 sobre x lo puedo escribir como raíz índice x de x. Raíz índice de x de x. Entonces yo puedo decir, ah, ya, pues este x, analizamos, vemos, comparamos estas dos cantidades, y uno de los valores que puede tomar x sería 4. Pero hay otro detalle. Bueno, sucede que este raíz cuarta de 4 también lo podemos escribir así, ¿no? A ver, 4 es 2 por 2. Y este 4 también es 2 al cuadrado. Entonces alguien me dice, profesor, ¿simplificamos? Sí, se puede simplificar porque es positivo, ¿no? Simplificamos. Y nos queda también raíz cuadrada de 2. Entonces tenemos un valor adicional. En realidad no es un solo valor, son dos valores, ¿no? X podría ser 4 o X podría ser 2. Podría ser 2. Bueno, y ese es uno de los valores que ustedes deberían recordar, ¿no? También se puede escribir, bueno, en la forma que lo hemos resuelto sale directo X4, X2, pero está asociado a esto de aquí. Ya para que lo recuerden, esto es para que lo recuerden. Estas dos cantidades son iguales, ya, pero le voy a seguir dando forma. Esto sería 1 medio a la 1 medio. Entonces, existen muy pocas cantidades que tienen esas características, por eso se las coloco para que ustedes lo recuerden. Y yo puedo escribir un número elevado a sí mismo de dos formas diferentes. Es una de las pocas expresiones que se puede escribir así. ¿No? Entonces, de repente ustedes le piden el mínimo valor de X. Ah, ya. Bueno, como lo repito, está asociado a eso, no directamente con lo que hemos visto, porque nosotros lo hemos trabajado de otra forma, pero de repente alguno lo trabajó así, ¿no? Se le ocurrió colocarlo así, porque ese X, ¿quién sería? Raíz cuarta de un cuarto, ¿no? Es otra forma, de repente alguien lo vio así, por eso lo coloco también como un adicional. Ajá, y la mayoría yo por aquí veo que hay 4, pero no encontraron el valor de 2. Y en realidad los dos valores son los que funcionan, ¿no? Los dos. Muy bien.
con esto hemos terminado la parte de la teoría. Ya saben ustedes que pueden intervenir, voy a estar revisando el chat. Vamos a ver ahora los ejercicios de clase. Vamos a los ejercicios de clase. Entonces, y como les decía, algunas de las propiedades las vamos a reforzar, las que hemos indicado en la parte de la teoría, pero aquí también podemos introducir algunas propiedades si son necesarias, ¿no? A ver, vayamos con el primer ejercicio. Nos piden hallar el valor de m más n si m en x y es una expresión algebraica racional entera con dos términos. A ver, entonces ya nosotros sabemos que eso tiene que ver con los exponentes de las variables, ¿no? Entonces aquí miren, x tiene este exponente que está por aquí, y tiene m menos 3, por aquí tenemos x a la m menos m, y y está elevado a la 10 menos m sobre 2, ¿no? Bien, entonces hay que trabajar con aquellos exponentes que nos permitan hallar valores rápidamente. Por ejemplo, si yo trabajo con n, no tengo otro dato para n salvo aquí, pero está mezclado con n, ¿no? Y aquí en el primer término tengo m menos 3 y en el último tengo 10 menos m sobre 2. Entonces sería más conveniente empezar por ahí porque si logro encontrar el valor de m, ya puedo reemplazar aquí y podría encontrar el valor de n. Además que me dicen que el mayor valor quiere decir que hay más de un valor, ¿no? Bien, entonces comencemos hallando el valor de n. ¿Qué debe cumplir una expresión algebraica racional entera? Entonces, cuando la expresión algebraica es racional entera, los exponentes, recordemos, deben ser enteros positivos o cero. Todos, ¿ya? Todos. Habíamos visto que la racional fraccionaria es al menos 1 y la irracional a menos 1 también, ¿no? Ya. Bien, entonces, como queremos hallar primero el valor de m, vamos a considerar el m menos 3, que debe ser entero positivo o 0, y el 10 menos m sobre 2, que también debe ser entero positivo o 0. Ahora, de esta parte ya tendríamos que m es entero, ¿no? Así como explicamos en el ejemplo, ya que m menos 3, que es entero, debe ser entero. Y puesto que m es entero, perdón, 3 es entero, entonces m debe ser. Entonces, por eso deducimos que m debe ser entero, porque si no, podría ser una fracción, también negativo podría ser de repente, ¿no? Pero en este caso, repito, lo que podemos deducir es que para que m menos 3 sea entero, siendo 3 entero, m tiene que ser entero. Un dato importante. Ahora, m menos 3 también tendría que ser mayor o igual a 0, ¿no? Mayor o igual a 0. Ahí está. Mayor o igual a 0. Si m menos 3 es mayor o igual a 0, pues lo pasamos al otro lado y tendríamos 3 menor o igual que 1. Ahora, por este otro lado, 10 menos m también tiene que ser entero mayor o igual a 0. Entonces, 10 sería mayor o igual que m, o m menor o igual que 10. Y de ahí tenemos esta relación. O sea que m podría ser 3, 4, 5, hasta el 10, ¿no? De la primera parte ya usamos todo lo que teníamos. Solamente nos faltaría la segunda parte, que 10 menos m sobre 2 sea entero, ¿no? Ya tenemos que sea positivo o 0 porque ya hemos condicionado aquí con este dato. Entonces simplemente que 10 menos m sobre 2 sea entero. Ahora, ¿por qué nos quedamos con 4, 6, 8 y 10? Ya, esto también es propiedad de los números enteros. Sucede que si yo quiero que esta división sea entera, entonces como estamos dividiendo entre 2, lo que está arriba tendría que ser múltiplo de 2, ¿no? Múltiplo de 2. Ahora, como este ya es múltiplo de 2, obliga a que m sea múltiplo de 2. Como m está entre 3 y 10, entonces podría ser entre 3 y 10, 4, 6, 8, máximo 10. ¿Ya? Por eso es que ya no colocamos el 5, el 6, el 7, ¿no? Pero repito, es por ese dato. Bien, ahora hay que ver si me da entero, porque ya sé que deben ser pares, ¿no? Pero
¿Qué condiciones más? A ver. Como ya sé algunos valores que podría tomar m, entonces vamos a ir probando para ver el valor de m, ¿no? Porque aquí puede ser cualquiera de ellos el m, ¿correcto? Puede ser cualquiera. Bien, n-4 sobre 3 salió del exponente del x del primer término y m-n que sale del exponente de x del segundo término. Entero mayor o igual que 0. Además me dice este otro dato, dice que tiene dos términos. ¿Qué quiere decir que tiene dos términos? Que o no se reduce a uno solo, o, bueno, en este caso como el coeficiente 5, este coeficiente tendría que ser diferente de 0. Porque si fuese 0, solamente me quedaría un término, ¿no? Entonces, aquí tenemos que n-m tiene que ser diferente de 0. ¿De dónde? Dos términos, ¿no? Dos términos. Muy bien, entonces con esto ya tenemos que ir probando los valores. A ver, por un lado tendríamos lo siguiente, ¿no? Dice, n-4 debe ser mayor o igual que 0, por lo tanto, 4 sería menor o igual que 0. Por otro lado, m-n debe ser entero mayor o igual que 0, entonces m-n sería mayor o igual que 0, m mayor o igual que n, pero hay un detallito, ¿no? Aquí yo tengo que n es diferente de n. Entonces eso hace que sea estricto, ¿no? N menor que n. Y eso me limita un poco más los datos. Bien, entonces el n podría ser, por ejemplo, 4, 4, 5, 6. Pero tiene que ser tal que esta división, n-4 sobre 3, sea entera. Hacemos una pequeña cadena y vemos aquí los datos que tenía el n. El n era menor o igual a 10. Aparte ya sabemos que puede ser 10, 8, 6 y 4, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos limitando los valores de n, ¿no? A ver, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, a ver. La idea es ir probando los valores que puede tomar el n. Por ejemplo, si el n fuese 4, esto sí es entero, ¿no? Sí es entero. Ahora, si fuese 4, cumple. Y es menor que 4. Ahorita lo vamos a destacar ese valor, entonces, ¿no? Que 6 sí, que 8 sí, que 10 sí. Pero todavía no sabemos cuál es el valor de n, ¿no? Entonces, vamos a ver que ese se podría descartar, ¿no? Pero cumple para 6, 8 y 10. A ver, ¿y el 5 por qué no? Porque 5 menos 4 es 1 y entre 3 no me da entero. Y el 6 tampoco, ¿no? 6 menos 4 es 2, entre 3 tampoco es entero. El 7, sí, porque 7 menos 4 es 3 y eso es entero. 8, 8 menos 4 es 4, entre 3 no es entero. 9, 9 menos 4 es 5, entre 3 tampoco es entero. Y 10 ya no puede tomar porque recuerden que n es menor que 10. Entonces, los únicos valores que podría tomar sería el 4 o el 7. El 4 o el 7. Y además sabemos que el m puede ser 4, 6, 8, 10, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el n fuese 4, m podría tomar 6, 8, 10. Y si el n fuese 7, el m podría ser 8 y 10, nada más. Recuerden que habían varios valores, les comenté, ¿no? Con quién el mayor valor. Entonces, si n vale 4, de acuerdo a este dato, como no pueden ser iguales, m tendría que ser 6, 8 o 10, cualquiera de esos valores. Y si n es 7, entonces solamente podría tomar 8 y 10. Ahí está. A ver, es decir, si a mí me dicen cuántas expresiones algebraicas racionales enteras con dos términos de esta forma se tienen, la respuesta, ¿cuál sería, a ver, chicos? ¿Cuántas expresiones algebraicas racionales enteras con dos términos se obtienen de esta forma? ¿Cuántas serían? A ver, veamos, vamos a ver si ahí tenemos respuesta. Por ahí me dicen 17, por ahí 6. Ya, podemos aplicar un principio del conteo, pero también podemos hacerlo analizando directamente. A ver, cuando n es 4, m podría ser 6, y ahí habría
un polinomio, ¿no? Perdón, una expresión algebraica racional entera. Es un polinomio. Más adelante vamos a ver que los polinomios son expresiones algebraicas racionales enteras. Va uno, ¿no? Cuando el n vale 4 y el m vale 8, ahí tendríamos otro, serían 2. Cuando el n vale 4 y el m vale 10, ahí van 3. Cuando n vale 7, el n vale 8, van 4. Y cuando n vale 7, m vale 10, serían 5. Entonces, si me preguntan cuántas expresiones algebraicas racionales enteras con dos términos hay de esa forma, la respuesta sería 5. Entonces, en este caso se suman la cantidad de casos, ¿no? Se suma. Bueno, pero lo que nos piden es de esos 5 casos, ¿no? ¿Cuál es el mayor valor de n más n? Pues obviamente la suma es mayor cuando los valores son mayores. Por lo tanto, yo me quedaría con n igual a 7 y n igual a. Entonces la mayor suma sería 17, ¿no? Alternativa C. Alternativa C. Y lo dejamos para una capturita. Vamos a ver si hay alguna situación por ahí. Ah, y sí que me he puesto por respuesta y por ahí el 6 me imagino que fue el número de opciones. Podría creerse que se multiplican, ¿no? Pero en este caso, cada uno condiciona ciertos valores, por eso es que se suman, ¿no? No es que se puedan dar todos a la vez. Ahí sí sería, si pudieran darse todas las combinaciones posibles, sería multiplicar esos valores, ¿no? Pero en este caso, lo estamos viendo así. ¿N cuántos valores toma? 2. ¿M cuántos valores toma? N toma 1, 2, 3. Y acá se repiten. El 8 y el 10. No tiene nada tanto que ver con eso, ¿no? Sino que para un valor toma 3 y para el otro valor toma 2. Entonces, ¿cuántos son en total? 5, ¿no? Más o menos así lo podemos interpretar. Listo. Vamos con el siguiente problemita. A ver, ejercicio número 2. Dice, si e de x, y es una expresión algebraica racional entera, determina la fecha de cumpleaños de Luni sabiendo que el número del día y del mes están dados respectivamente por la diferencia positiva de los exponentes no nulos de x y el menor exponente de y. O sea, el día está dado por la diferencia positiva de los exponentes no nulos de x y el mes está dado por el menor exponente de y. Bueno, a ver, veamos. Expresión algebraica racional entera, nuevamente, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos n, n solito, n también, todos son n, ¿no? No hay combinación. Bueno, entonces vamos a notar que todos ellos tienen que ser enteros positivos o cero, pero vamos operando y vamos a ir descartando acá, ¿no? A ver, si 18 sobre n menos 3 debe ser entero positivo, bueno, para empezar, el n sería mayor o igual que 3. Pero descartamos el 3 porque si no puede ser 0. Esto tendría que ser mayor que 0. Por lo tanto, el n debe ser mayor que 3. Tomaría 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en adelante, ¿no? Pero ¿por qué aquí hemos limitado? Porque se supone que este n-3 tendría que ser un divisor de 18. Entonces, n-3 podría ser 1, 2, 3, 6, ¿no? 9 y 18. Entonces, cuando n-3 vale 1, el 3 pasa a sumar y tenemos este valor. Cuando el n-3 vale 2, pasamos el 3 a sumar y tendríamos 5. Cuando el n-3 vale 3, tendríamos 6. Bueno, 4 no puede ser porque no es divisor de 18. Cuando vale 6, cuando aquí colocamos 6, el 3 pasa a sumar y tenemos el 9. ¿No? Cuando esto vale 9, el 3 pasa a sumar serían 12. Y cuando esto vale 18, tendríamos 21. ¿Ya? De ahí es que salen esos valores, ¿no? El n-3 puede ser 1, 2. Vamos a anotarlo aquí para que ustedes lo tengan. ¿No? Arriba.
variedades de menos 3 pertenece a este conjunto, ¿no? Los divisores de 18. 1, 2, 3, 6, 9 y 18. ¿Hay más divisores de 18? Ya no hay más, ¿no? Porque, a ver, 18 es 2 por 3 al cuadrado. Bueno, nos sirve para repasar un poquito, ¿no? 18 es 2 por 3 al cuadrado. Entonces el número de divisores sería, ¿no? El exponente que está por aquí, 1 más 1. El exponente que está por aquí, le sumamos 1. Y eso nos daría 2 por 3, que es 6. Esa es la cantidad de divisores de 18, cantidad de divisores positivos, ¿no? Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 divisores de 18, así que no hay más, ¿no? Bueno, ya hemos bajado. Ahora, también sabemos que Cn debe ser tal que n por n más 3 sobre 6 sea entero positivo. Entonces, por ejemplo, si vale 4, 4 más 3, 7 por 4, 28. ¿Entero? Vamos descartando, ¿no? No vale el 4. Si fuese 5, 5 más 3, 8. Por 5, 40. Entre 6 tampoco es entero. Si fuese 6, 6 por 3, 6 más 3, 9. Por 6 entre 6, ahí se me queda, ¿no? Va el 6, ¿no? Si fuese 9, 9 más 3, 12. Entre 6 se puede dividir, así que también podría ser 9. Si fuese 12, 12 más 3, 15 por 12, también entero, ¿no? Si fuese 21, 21 más 3, 24, que se puede dividir entre 6, así que también, ¿no? Vamos reduciendo los valores, ahora solamente nos queda 6, 9, 12 y 21, ¿no? 6, 9, 12 y 21. Bueno, ya estamos aquí, ahora nos faltaría el último dato, ¿no? Que todo esto sea un número entero mayor o igual a 0. Entonces, de los que tenemos ya nomás vamos reemplazando. A ver, por ejemplo, si es 6, aquí sería 6 más 1, 7, 6 menos 2, 4, ni hablar, ¿no? Descartamos. Porque no se puede dividir entre 5, ¿no? Y como nos tiene que dar entero, esta parte tendría que ser entera. Esta tendría que ser entera. Pero no nos da entero, ¿no? Si es 9, 9 más 1, 10. Entre 5 ahí sí se puede dividir, entonces va quedando el 9. Vamos a ver ahorita lo de 20, ¿ya? Y aquí 12, 12 más 1, 13 y 12 menos 2, 10 también, ¿no? 12 menos 2, 10 se puede dividir entre 5. Podría ser hasta el momento, ¿no? 21, 21 más 1 serían 22 y 21 menos 2 serían 19, ni hablar, no se puede dividir entre 5. Entonces, tenemos dos candidatos que serían el 9 y el 12. A ver, vamos a completar con 9, ¿ya? Si es 9, a ver, si es 9, aquí tendríamos 9 más 1, 10, 9 menos 2, 7, sería 70 entre 5, que es 14, y la diferencia sería 6, ¿ya? Va quedando 9, ¿no? Y si fuese 12, a ver, 12 más 1, 13, 12 menos 2, 10. 10 entre 5 sería 2, y acá me queda 13, ¿no? Vamos a escribirlo para que no. Vamos probando con el 12 ahora, ¿ya? Entonces aquí serían 13, ¿no? 13. Acá 10. 13 por 10 entre 5. Eso me da 26. Y 20 menos 26 ya no me daría entero positivo. Entonces, ya descartamos todas las posibilidades, solamente nos queda que n vale 9, ¿no? N vale 9. El único que cumple todas las condiciones. Como ya tenemos el valor de n, podemos calcular x, reemplazando, ¿no? Ahí está, a ver. Ya sabemos que n vale 9, 9 menos 3 son 6, 18 entre 6, 3. Aquí ya sabemos que vale 9, ahí está. Por aquí este era 4, ahí está. 9 más 3, 12, entre 6, 2 por 9, 18, ahí está. 9 más 1, 9, el 10 sería, ¿no? 10 entre 5, 2, 9 menos 2, 7, 14, ¿no? Y más 20, 20 menos 14, ahí está 6. Ya tenemos calculado la expresión algebraica racional entera. Ahora sí vamos a ver cuál es el número del día y del mes. Está dando respectivamente por la diferencia positiva de los exponentes número de x. A ver, los exponentes de x son 4 y 3, porque aquí sería x a la 0, ¿no?
4 y 3. Entonces la diferencia positiva sería 1. Bueno, eso ya sabemos que es el 1 de junio, ¿no? Pero vamos a verificar si efectivamente es así. A ver. El mes está dado por el exponente, el menor exponente de Y. Ya, el exponente de Y por aquí tenemos 9, 18, 6. Ajá, el menor exponente es 6. Junio, ¿no? Junio. Por lo tanto, la respuesta sería el 1 de junio, ¿no? La respuesta es la alternativa D. Correcto, por ahí varios ya habían aceptado, ¿no? Listo, chicos. Bien, como ustedes han visto, yo he reemplazado así directamente ya algunos valores. La idea es llegar a este nivel, ¿no? Que ustedes puedan reemplazar rápidamente y descartar los valores sin necesidad de hacerlo paso por paso. Eso se hace con práctica, ¿no? Poco a poco. Poco a poco. Escriben, calculen, verifiquen hasta que eso sea mucho más rápido, ¿no? Problema número 3, ejercicio número 3. Bien, aquí tenemos varias raíces por aquí, pero se parece a algo que hemos visto antes. Esto también, ¿no? Por este lado también, ¿no? Entonces, si no me equivoco, era la propiedad número 8, ¿no? La propiedad número 8 que vimos. Bien, entonces, vamos a reducir esto de esta manera, ¿no? Como esto está dividiendo, entonces lo puedo escribir como x a la menos 1, aparece por aquí. Este también, x a la menos 1 por aquí. Este también, x a la menos 1. Y finalmente este de aquí que sería x a la menos 1. Por acá tenemos 1 que no se ve. Aquí está. 4 menos 3, 2. Y la propiedad número 8 que habíamos visto para la radicación, era la última de las propiedades, pues nos permitía reducir ese tipo de expresiones. ¿Cómo? Multiplicando, sumando, multiplicando, sumando, sumando. Multiplicando, sumando, multiplicando. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a reducir a un solo x elevado al exponente. Aquí 1 por 4 sería menos 4. Y eso le sumamos menos 1, sería menos 5. Por 3 sería menos 15. Y acá un menos 1 sería menos 16. Aunque no se ve aquí, es el 2. El 2. Menos 16 por 2 sería menos 32. Y si le sumamos aquí el menos 1, sería menos 33. O sea que el numerador sería menos 33. Ahí está. ¿Por qué me sale 120? Ah, ya, porque multiplico los índices, ¿no? 5 por 4 por 3 por 2. 5 por 4, 20. Por 3, 60. Por 2, 120. Ya, de ahí sale este 120. Por el otro lado, algo similar. 1 por 4, 4. Por menos 3 sería 1. Por 3, 3. Más 2, 5. Por 2, 10. Y aunque no lo vemos aquí, más 1 sería 11. Repito, 1 por 4, 4. 4 menos 3 sería 1. 1 por 3 es 3. 3 más 2 es 5. 5 por 2 es 10. Y 10 más 1, 11. Y nos sale este resultado. Índice, bueno, también es 5 por 4 por 3 por 2. Es el mismo que el anterior, así que también sería 120. 120. Bien, como ya hemos reducido esa expresión bastante, en el mismo índice, ¿no? Entonces podríamos decir que, a ver, este exponente, según propiedad, podemos multiplicar, podemos extraerlo, podemos ingresarlo, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Entonces, ese menos 33 tendría que ser 11 por e. Lo que quiere decir que n vale menos 33 entre 11, que es menos 3. Si lo reemplazamos aquí, menos y menos sería más. 3 por 3, 9, y 11 sería 20, ¿no? Ahí está. Así que la respuesta sería la alternativa C. Dejamos unos segunditos por si quieren hacer la captura. Veamos si hay algún comentario.
comentario por ahí. Correcto, acá hay la propiedad de la raíz, vamos a explicar. Bien, a ver, lo que hicimos fue esto, miren. Para convertirlo en uno solo, multiplicamos, sumamos. Todo eso que ya lo reducimos, que sería menos 1 por 4. A ver, así era, ¿no? Menos 1 por 4, más menos 1. Pero ahí terminó 1, paréntesis. Eso por 3 y luego más menos 1. Paréntesis. Luego por 2 y eso más menos 1. Solamente que haciéndolo directamente es más rápido, ¿no? Menos 1 por 4, menos 4. Menos 4 más menos 1 sería menos 5. Menos 5 por 3, menos 15. Menos 15 más menos 1, menos 16. Menos 16 por 2, menos 32. Y menos 32 más menos 1 sería menos 33. De ahí nos salió el menos 30. ¿Y el denominador de dónde salió? 5 por 4 por 3 por 2. De ahí salió el 120. Es aquí. En el otro lado de la misma forma, ¿no? 1 por 4, 4. 4 más menos 3, 1. 1 por 3, 3. Más 2 sería 5. Por 2, 10. Más 1, 11. Vamos a poner el puntero para hacerlo nuevamente. Así, ¿no? 1 por 4, 4. 4 más menos 3, 1. 1 por 3, 3. 3 más 2, 5. 5 por 2, 10. Y 10 más 1, 11. Multiplico, sumo, multiplico, sumo, multiplico, sumo. Así es la propiedad. En la propiedad que vimos tenía solamente 3, aquí tiene 4, pueden ser 5 o 6 y se sigue aplicando la misma propiedad. ¿No? Entonces es bastante útil esa propiedad que les había comentado, ¿no? Hay, pueden transformar las fracciones también, pero se van a ver un poquito más, pero igual les debe salir, ¿no? Bien, a ver, sigamos. Ejercicio número 4. Dice, Mercedes fue a una frutería donde a kilogramos de mango le cuestan de soles. Pero el gasto que puede realizar Mercedes es no menos de 7 soles y menos de 15 soles. No menos de 7 soles y menos de 15 soles. Ahí me están dando dos desigualdades que vamos a plantear. Dice, si toda esta raíz es igual a toda esta otra de aquí, y A, B son números enteros positivos, ¿cuántos kilogramos de mango como máximo podrá comprar Mercedes? Veamos las alternativas, veamos la respuesta. Está la fruta, por ahí disponibilito está el mango. Bien, entonces necesitamos hallar el valor de A y B, pues, ¿no? Hay definitivamente que hallar el valor de A y B, y eso solamente sale de esta expresión, de aquí. No hay otra forma. Bueno, y me dicen que A y B son enteros positivos, que ya es un dato importante. A ver, veamos. La idea es reducir esta expresión, hacer algunas operaciones de modo que pueda comparar con el otro lado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a explicar lo que hemos hecho por ahí. Lo primero que se ha hecho es que recordemos que esto es un exponente fraccionario, pero se ha distribuido a cada uno. Entonces sería raíz índice B de A, que sería A elevado a la 1 sobre B. De ahí sale este 1 sobre B. Entonces sería la raíz índice B de B a la menos 1. Entonces sería B elevado a la menos 1 sobre B. De ahí sale este otro dato. De la misma forma, esta raíz va a afectar aquí, sería raíz de índice A de A a la menos 1. Eso sería A elevado a la menos 1 sobre A. Ahí está. La raíz de A va a afectar este B. Aquí, aunque no lo veamos, exponente es 1. Entonces sería raíz de índice A de B, que va a ser equivalente a B elevado a la 1 sobre A. Es lo primero que vamos a reducir. Porque como ustedes pueden ver, aquí hay A, acá hay A, acá hay B, acá hay B. Entonces los puedo estar dividiendo, los puedo agrupar. Y en ese caso se tendrían que restar los exponentes, ¿no?
Bien, entonces hacemos lo propio. A ver, con A, miren, con A tengo 1 sobre B. Le voy a restar este exponente que está aquí. Menos y menos se va a hacer más. Entonces sería 1 sobre B más 1 sobre A. Ahí está. Ahora, nosotros hemos visto que queremos pasar arriba. Y si queremos pasar abajo, pues también vale, ¿no? Bueno, y aquí sí he visto que tengo un lapsus. Aquí es B. No lo vieron, ahí está. Bueno, a ver qué pasa. Miren, yo voy a mantener este aquí abajo. ¿Ya? Entonces, al pasar este abajo, y eso es una propiedad que pueden usar ustedes más adelante, si quieren mover del lugar del numerador al denominador una expresión, lo único que tienen que hacer es cambiarle el signo al exponente. Entonces, cuando este baje, va a cambiar el signo a más. Por lo tanto, me va a quedar 1 sobre A más 1 sobre B, que está aquí. ¿Ya? ¿Sí? Vamos reduciendo poquito a poco. Ahora, si operamos nosotros esto, porque el exponente es el mismo, miren, el exponente es el mismo para ambos, solamente que están en distinto orden, pero se están sumando. Entonces voy a colocar, miren, este A sobre B y todo eso elevado a esa suma. Pero ¿quién es 1 sobre B más 1 sobre A? A ver, por si no, 1 sobre B más 1 sobre A, así que un recordatorio, sería así, ¿no? Cuando son fracciones se multiplican los denominadores, A por B o B por A, que es lo mismo, y se multiplican A, ¿no? Como aquí en medio está el signo de más, y acá sería A más B. Por eso es que me queda este exponente que está por aquí, ¿no? Ahora, si ya se dieron cuenta, ¿podemos simplificar, profesora? Sí, como son positivos, sí podemos simplificar, ¿no? Este A más B con este A más B se va, pero cuidado, cuidado. Al simplificar, como está en el numerador, aquí me estaría quedando 1. ¿Ya? Pero vamos por partes. Ahí está. Ya lo simplificamos el A más B del exponente con el índice. Ahí está. Me queda 1 sobre A más. Perdón, A por B, ¿no? Y aquí A sobre B. Bien, entonces, es lo que tenemos. Por la izquierda todo se ha reducido a esto. A sobre B elevado a la 1 sobre A por B. Y por el otro lado tenemos la raíz del índice 3A cuadrado de 1/3. Raíz del índice 3A cuadrado de 1/3. Entonces hay que darle forma, pero este A cuadrado no forma parte de un número, ¿no? Por lo general ese tipo de expresiones, y aquí les voy dando algunas pautas más, ¿no? Cuando ustedes tienen algo así, entonces la idea es que estos dos sean iguales, hacen ciertas operaciones, ¿no? Pero tienen que estar todas las variables en un lado. Si esto está igualado, digamos, a una expresión como A elevado a la B, entonces aquí tienen que ser números nada más. ¿Eso qué quiere decir? Si que por este lado tenemos alguna X, algún valor desconocido, hay que pasarlo al otro lado, ¿no? Entonces, este 3A cuadrado que está como índice, podemos pasarlo al otro lado. ¿Todo? Sí. O solamente una parte. Entonces, ¿qué pasa si nosotros elevamos a ambos lados al A cuadrado? No debería haber mayor problema porque A y B son positivos. ¿Por qué el A cuadrado? Para que ya no aparezca en este índice, porque estos se van a simplificar, ¿no? Estas se van a simplificar. Y esto también va a entrar aquí a multiplicar. Miren, y al multiplicar, ¿qué va a pasar, no? Este A cuadrado, 1 se va a ir con 1B, A sobre B. Si se dan cuenta, ya estamos encontrando algo. En ese tipo de ecuaciones, se va a buscar que estos dos sean iguales, como les decía, ¿no? Y ya lo tenemos aquí, estos dos son iguales. Y al haber quedado este 3, me queda raíz cúbica de 1/3. Pero la raíz cúbica se puede escribir como exponente 1/3, ¿no? Exponente fraccional. Ahora sí, miren, ya hemos llegado que aquí es algo elevado a sí mismo, algo elevado a sí mismo. Entonces, un valor que verifica es que A sobre B vale 1 sobre 3. Hay una proporción aquí, ¿no? A es a 1 como B es a 3. Como me están diciendo aquí algunos datos respecto a la cantidad de kilogramos y soles, el de Mercedes fue una frutería donde a kilogramos de mango le cuestan B soles. O sea, podemos decir que un kilogramo de mango le cuesta 3 soles, ¿no?
porque si fueran 2 kilogramos serían 6 soles, y de ahí podemos deducir que cada kilogramo es 6 soles. Entonces podemos decirlo de esta manera, o simplemente generar una proporción. B es 3A. B es 3A. Bien. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. El gasto total sería pues el valor de B. Ese sería mi gasto total. Y eso, según el problema, dice es no menos de 7 soles. No menos de 7 soles es mayor o igual. Eso quiere decir no menos. Menos de 15 soles es más claro, ¿no? Menos de 15 soles menor que 15. Bien, entonces, como A y B son enteros, ese B, ¿qué valor podría tomar? Como es 3A y tienen que ser enteros, ya lo voy limitando más, ¿no? Entonces, 3A tendría que ser, pues, 9 o 12, ¿no? Aquí pasando la dividida, vemos que A sería entre 2,35, pero toma un valor entero, entonces puede tomar el 3 o el 4. Nos piden como máximo a 4, ¿no? 4. Y si A vale 4, entonces ya está resuelto el problema, porque lo que nos pedían era cuántos kilogramos como máximo puede comprar. Y según nuestro problemita, A es el número de kilogramos que compra, pues, Mercedes. Así que la respuesta sería la alternativa A, ¿no? La de A. Bien. Vamos a ver si hay algún comentario por ahí. Ajá, muy bien. Perfecto. Entonces, como pueden ver, pues aquí hemos visto un nuevo tipo de ecuación. Ojo, eso no es una expresión algebraica porque estamos teniendo un exponente que tiene un valor desconocido, una variable, ¿no? Aunque al final se puede calcular el A y el B, pero inicialmente no se ve como una expresión algebraica. Simplemente, sin embargo, podemos trabajarla como tal. O sea, las propiedades de potenciación, de radicación que hemos visto también se pueden extender a este tipo de expresión. Una de las recomendaciones es que si ustedes ven que en la base y en el exponente hay un valor desconocido, o sea, el mismo valor desconocido o la variable desconocida, entonces debemos tratar de darle forma o que la base y el exponente sean iguales. Esas son las opciones que tenemos para resolver ese tipo de problemas. Disculpe, ¿por qué en el 7 puso menor o igual a B? Ah, ya, porque este 7 aquí dice no menos de 7 soles, ¿no? No menos. Pero este no menos quiere decir que no es menor. Y si no es menor, ¿qué nos queda? Mayor o igual. ¿Ya? Por eso es que viene la notación de esa forma. Si me dicen no más será menor o igual. Entonces, son algunas interpretaciones para las desigualdades. No menos, no es menor. Como mínimo también podría ser, ¿no? Equivalente, como mínimo. Si es como mínimo 7, pues toma 7, pero puede tomar más también, ¿no? Listo, chicos, continuamos. Ejercicio número 5. Leo tiene N años y su hermano mayor José tiene el triple de su edad, disminuido en 5 años. ¿Qué edad tendrá José dentro de 9 años? Sabiendo que toda esta expresión vale 1, ¿no? Con X mayor que 0. Bueno, ese dato es para poder realizar operaciones, ¿no? Se cumplen las propiedades cuando el X es positivo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es transformar cada uno al exponente fraccionario como indica aquí. Entonces sería, recordemos que aquí es 2, entonces sería n más 1 sobre 2, por aquí 1 menos 2n sobre 3, por aquí n menos 1 sobre 5, por aquí 15 menos 5n sobre 3. Ahí no podemos hacer otra cosa porque cada base está separada, ¿no? A diferencia de la propiedad 8 que aplicamos en uno de los problemas anteriores. Entonces no nos queda de otra, hay que escribirlo así.
Bueno, pero también hay que recordar este 1 es x a la 0. Y como todos estos tienen la misma base, yo puedo sumar todos los exponentes, ¿no? Sumo todos los exponentes. Ahí está. Entonces, puedo sumar n más 1 sobre 2, 1 menos n sobre 3, n menos 1 sobre 5, 15 menos 5, n sobre 30, todo sumo, y eso me queda el único exponente del x. Bien, para esto podemos hacerlo de varias formas. Por ejemplo, aquí el mínimo común múltiplo sería 30, ¿no? 30 entre 2 sería 15, y 15 sería por n más 1. 30 entre 3 sería 10, y 10 por 1 menos 2n. Entre 5, 6 por n menos 1, y aquí sería 1 por 15 por 13 menos 5, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer para la fracción. Pero todo ese exponente tiene que ser 0, ¿no? Porque tiene que tener el mismo exponente. Entonces repito, ¿no? 30 entre 2, 10. Multiplica al numerador. 30 entre 3, 10. Multiplica al numerador. 30 entre 6, entre 5, 6. ¿No? Que multiplica al numerador. Y 30 entre 30 es 1, que multiplica al numerador. Y aplicamos propiedad distributiva. Distribuimos a cada uno de ellos. Y tenemos lo siguiente, ¿no? 15n más 15, 10 sería menos 20n, 6n menos 6, 13 y menos 5n. ¿No? Y reducimos todo lo que se pueda, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí tenemos 15n menos 20n serían menos 5n. Y menos 5 serían menos 10. Y más 6 serían menos 4, ¿no? Y lo podemos pasar al otro lado. O lo podemos dejar en este lado, también como queramos. Por aquí tendríamos 15 y 10, 25. Y 12 serían 38. Menos 6 serían 32 positivo, pero si lo paso al otro lado sería menos 32, ¿no? Ese menos 4 lo paso a dividir con el menos 32 y me queda que n vale 8. Ahora, ¿qué cosa era n? Dice, Diego tiene n años, o sea, Diego tiene 8 años. Su hermano José tiene el triple de su edad disminuido en 5 años. El triple de la edad sería 3 por n, y a eso le restamos 5, ¿no? O sea, 3 por 8, 24, menos 5, que sería 19. O sea, la edad del hermano José sería 19 años. Nos piden dentro de 9 años. Ahora tiene 19 años más 9, tendría 28. Respuesta alternativa B. Respuesta B. A ver, dejo un segundito para que tome nota. Y nos vamos con el siguiente problema. Ejercicio 6. Dice, si Juanito tiene esa cantidad de soles y compra tantos panes de 0,3 soles como soles tiene, ¿cuánto dinero le quedará a Juanito después de dicha compra? A ver, veamos. Vamos a reducir esa expresión. Están los panes. A ver. Lo primero que hemos hecho es lo siguiente. Aquí, recordemos que 125 es 5 al cubo. Y recordemos que ese 3 puede salir, multiplicar o no. Entonces, este 3 es el que está aquí. Ahora, 80. 80 es 16 por 5. Pero si yo le extraigo raíz cuadrada aquí a cada uno, 16 sí tiene raíz cuadrada exacta, que es 4. Ahí está. Pero raíz cuadrada de 5 no es exacta y por lo tanto se queda así. A ver, por este otro lado, recuerden que este va a multiplicar a todos ellos. Por eso se ha colocado raíz de 5 y entre paréntesis el otro exponente que sale, ¿no? Hasta ahí, ese es el procedimiento que hemos seguido. A ver, podemos distribuir o como las bases son iguales ya podemos sumar, ¿no? Vamos a verlo primero con la distribución y luego vamos a juntarnos. Sería 6. Ese 3 solamente multiplica el 4 que está fuera de radical, serían 12, y bajamos raíz de 5. Por aquí tendríamos raíz de 5 por raíz de 5, que sería 5, y raíz cuadrada de 5 por menos 12, que es menos 2 raíz de 5. Entonces, hasta ahí, simplemente distribuido, ¿no? ¿Lo queremos reducir a uno solo? Bueno, colocamos la misma base y sumamos todo ello. Pero
pueden observar, porque este 2 raíz de 5, 12 raíz de 5 con el menos 12 raíz de 5 se va. Entonces me queda lo siguiente, ¿no? 6 y 5, 8. Ahí está. Ahora, yo tengo varias opciones, puedo saltar. Multiplicamos. 11 por 2 sobre 11. Va a quedar multiplicación y se van a simplificar esos 11. Por lo tanto, aquí el exponente queda 2. Y finalmente, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado se pueden eliminar esos 2. Por lo tanto, 5. 5 es la cantidad de soles que tiene Juanito. Dice, y compra tantos panes de 0,3 soles como soles tiene. O sea, voy a comprar 5 panes, ¿no? Tiene 5 soles y va a comprar 5 panes. A 0,3 soles, entonces serían 1,5 soles lo que gasta, ¿no? 5 menos 1,5, eso me da 3,5 soles, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que le queda luego de hacer su compra. Luego de hacer su compra. Abrimos el chat para ver si hay alguna preguntita. Correcto, están la B, la C, la 6. A ver, sigamos. Ángel y Paco gastan en total y diariamente por concepto de movilidad al centro de trabajo y de regreso a su casa estas dos cantidades de soles. Dice, si en una determinada semana gastaron la misma cantidad de dinero cuando Ángel trabajó X más 3 días y Paco trabajó 5 días, ¿cuánto es el gasto diario de Paco en pasajes? Bien, a ver. Esto es el gasto diario, ¿no? De cada uno. Este es de Ángel y este de Paco. Gasto diario. Bueno, lo que nosotros sabemos es que cierta cantidad ellos gastaron la misma cantidad. Dice, ¿cuándo Ángel trabajó X más 3 días? Entonces, si este X más 3 lo multiplicamos por esta cantidad, debería resultar lo mismo que multiplicar 5 por esta cantidad. Ahí está. ¿Qué hacemos con eso? Si se dan cuenta, en la base y en el exponente hay variable. Hay que tratar de reducirlo, pero en este caso hay un detalle, ¿no? Acá hay multiplicando al exponente. Entonces ya no podemos dejar base y exponente iguales, ¿no? Lo que vamos a hacer es pasar todo de un solo lado, sí, pero luego darle forma. Miren, aquí me queda esto, ¿no? Todo esto lo pasamos a dividir y ese resultado me salió 5. Entonces, analizando, yo me pongo a pensar por aquí y digo, ¿qué valor podría tomar X? Tengo que darle forma, ¿no? Primero paso a restar esto de aquí. A ver, al restar esto se convierte en más. Ya saben, como mencionaba en una propiedad anterior, podemos cambiarle el signo a esto, ¿no? Entonces le cambiamos el signo y sube, ¿no? Ya más, este menos y ya está. Entonces, esta expresión me tiene que dar 5. Pero yo sé que 5 tiene pocas combinaciones. Aunque podría ser decimales también, ¿no? Pero le vamos a dar aquí algo de formita también. Lo que vamos a hacer es multiplicar por x a la 25 a ambos lados. Ahorita les voy a mostrar por qué. Si hacemos eso, miren, aquí me quedó un cuadrado perfecto. Lo que estamos haciendo entonces es tratar de completar cuadrados. ¿Bien? Por aquí tenemos así, entonces x más 3 al cuadrado. Recuerden que 25 menos 16 es 9. Y para completar un cuadrado es suficiente tener estos dos valores. Y es mónico, la mitad al cuadrado. Por eso es el 9, ¿no? Pero algunos ya conocen más o menos el desarrollo, se les hace mucho más práctico esto. Ahora sí, ya tiene mejor forma, ¿no es cierto? Ya hay mejor forma. Y este 25 yo lo puedo escribir como 5 al cuadrado, ¿no? Ya, entonces si ustedes lo ven así, miren aquí, se parecen, ¿no? Se parecen en algo la forma. Y lo que yo observo es que esto tendría que ser 5, por lo tanto esto valdría 2. Este es 2 y este es 2, todo verifica. Eso quiere decir que el X sería 2, ¿no? Bien, entonces, como me piden el gasto diario de Paco, eso fue 2, este es el gasto diario de Paco, ¿no?
Entonces reemplazamos y listo. Aquí, 6 por 2, 12. 16 menos 12, 4. 2 a la cuarta serían 16 horas, ¿no? Esto sería 4 y 2 a la cuarta, 16. Por lo tanto, la respuesta es 16 horas. Aquí. Tenemos un minutito para resolver el último, a ver una capsulita rápida. Y nos vamos al último problemita. Rápidamente. Ejercicio 8, dice ahí el valor de x en esta igualdad. Bueno, aquí tenemos que reducir. La ventaja es que, si se dan cuenta, por acá hay 5 y por acá hay 5. Entonces vamos a aplicar una propiedad que dice, si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales, pero hay ciertas condiciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle forma. Miren. Este lo dejamos como numerador y este pasa como denominador. Ahí está. A ver, aquí también, ¿no? Estos dos se van a multiplicar. Ahí está. Pero este pasa como denominador. Muy bien. A ver, estamos haciendo aquí unos detallitos dándole forma, ¿no? Este 8 lo hemos reemplazado por 2 al cubo, este 4 por 2 al cuadrado, acá también, ¿no? 2 al cubo, 2 al cuadrado. ¿Eso para qué? Para que la base sea la misma. Y vamos a reducir, ¿no? Entonces, recordemos que la propiedad dice que ese se multiplica por este. De ahí me sale 3x menos 3. Y aquí también se va a multiplicar, ¿no? 2 por 2x más 5, que sería 4x más 10. Por este otro lado, la propiedad dice que todos se van a multiplicar. Ahí está 45. Y bueno, este queda igual, ¿no? Todo lo demás queda igual. ¿Sí? Ahora, este raíz cuadrada de 5 y este 5. Entonces, la idea sería que tuvieran la misma base. Pero seguimos reduciendo, ya que aquí es 2 y 2. Vamos a restar los exponentes, aquí están. Esto primero sumamos este con este y le quitamos este. Ahí está. Y se redujo un poquito más. Bien, ahora sí, ¿no? Esta raíz cuadrada pasa a dividir. Ahí está. Ahora sí tenemos bases iguales, así que podemos igualar los exponentes. Bueno, primero reducimos más este exponente si queremos, y ahora sí, ¿no? Recordemos que este es menos 1, ¿no? Perdón, más 1. Entonces pasa con menos 1. Por eso queda menos 14. Ahora sí, igualamos. Menos x menos 14 igual a 14 menos 3x. Esto lo pasamos a sumar, o a restar, cualquiera de los dos vale. Me quedarían 2x o menos 2x. Y por el otro lado me quedaría 48. Por lo tanto, x vale 24. Esa era la que pedía el problema, así que ahí está la respuesta, alternativa C. Bien, chicos, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Les voy a pasar en unos segunditos los ejercicios, las claves de los propuestos, y conmigo será hasta la próxima clase. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, nos vemos.